¿Qué harías si te encontraras en una situación tan extrema que pareciera salida de una pesadilla? Hoy te llevaremos a través de las historias más increíbles de supervivencia, desde Nando Parrado hasta Hugh Glass. Estas experiencias desafían lo que creemos posible y la fuerza extraordinaria del espíritu humano. Número 10. Nando Parrado. En esta impredecible historia de vida que se lee como una novela, nadie sabe lo que traerá el momento siguiente. Nadie esperaba que un simple vuelo a través de los Andes se convirtiera en la historia de supervivencia más asombrosa jamás contada. En 1972, Nando Parrado era un estudiante universitario de 22 años que dedicaba gran parte de su tiempo libre a jugar al rugby, cuando a su equipo, los Cristianos Viejos de Montevideo, Uruguay, se le dio la oportunidad de viajar a Santiago de Chile para un partido. Invitó con entusiasmo a su madre y a su hermana a que lo acompañaran. Lo que no sabía era que el viaje se convertiría en la experiencia más difícil de su vida. El 13 de octubre, la aeronave alquilada en la que viajaba el grupo no logró superar la cima de una montaña. Lo último que recordaba Parrado era mirar por la ventana y ver la montaña justo debajo de la llanura. Luego, el ruido, la oscuridad y un golpe en la cabeza lo dejaron inconsciente durante varios días. Cuando volvió a la realidad, el verdadero horror se hizo evidente. El avión se había partido en dos y se había estrellado en una peligrosa montaña que limitaba con el área entre Argentina y Chile. Fue como si el universo hubiera pulsado el botón de pausa en la realidad. Muchos de los 45 pasajeros del vuelo habían muerto en el momento del impacto o poco después, entre ellos la madre y la hermana de Parrado. Sus muertes sumaron otro trauma a lo que ya era una terrible calamidad una vez que pasó el impacto inicial. Entonces comenzó el desafío de intentar sobrevivir en algunas de las peores condiciones posibles en la Tierra, atrapado a una altitud de aproximadamente 8 pies, sin vegetación ni vida silvestre y con temperaturas gélidas de 20 grados bajo cero en un entorno tan hostil. Parrado tuvo que empezar a pensar rápidamente en su propia supervivencia. La pérdida de sus familiares renovó su determinación de salir con vida y regresar a casa. Por el bien de su padre, no permitió que la montaña lo derribara. Parrado recuerda esos primeros días en la montaña con un dejo de orgullo, sabiendo que todos habían logrado una hazaña notable a pesar de las increíbles probabilidades en su contra. Con suministros limitados y sin forma de rescate, Nando y los otros sobrevivientes se enfrentaron a una inimaginable opción: comerse el cuerpo de sus amigos fallecidos para seguir con vida o morir. Después de 2 meses de espera con dolor, Nando y otros 2 sobrevivientes, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, decidieron aventurarse en las montañas para buscar ayuda. Si nadie iba a venir por ellos, la única opción para ellos era ir a buscar ayuda. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Caminaron durante 10 días, luchando contra los elementos y sus debilidades. Su viaje estuvo lleno de peligros, momentos de desesperación y determinación. En un momento, Nando señaló: «Estaba tan cansado que pensé en preguntarle a un muñeco de nieve por direcciones». Finalmente, mientras buscaban leña para pasar la noche junto a un río, Nando y Canessa vieron a un hombre a caballo al otro lado del agua y agitaron las manos como locos pidiendo ayuda. La corriente del río era tan fuerte que no se oían, así que hicieron un nudo alrededor de una piedra y la arrojaron al otro lado. El pastor captó el mensaje y trajo a los rescatistas de vuelta al día siguiente. 2 días después, helicópteros de emergencia se dirigieron al lugar del accidente y recogieron a los miembros restantes del grupo. Había 16 sobrevivientes en total y estarían en casa a tiempo para Navidad. Hoy, Nando no es solo un sobreviviente, es un símbolo de hogar y determinación. Número 9. Aron Ralston. Imagínese planear una caminata en una de las regiones remotas más impresionantes del país de los cañones de Utah completamente solo. Este era el objetivo de Aron Ralston cuando se dispuso a lo que debería haber sido un día de rutina el 26 de abril de 2023. Pero no sabía que este día lo llevaría al límite final de la resistencia humana y transformaría su vida para siempre. Aron nació en Marion,
Ohio, en 1975. Cuando su familia se mudó a Denver, Colorado, a la edad de 12 años, se encontró rodeado de las montañas rocosas, hablando de amor a primera vista. Asistió a la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania mientras trabajaba como guía de rafting durante los veranos y se especializó en ingeniería mecánica. Ralston trabajó como ingeniero mecánico para la empresa de tecnología Intel en Arizona, Washington y Nuevo México durante 5 años. Finalmente, en 2002, su pasión por la escalada lo llevó a dejar su trabajo como ingeniero para pasar más tiempo en la montaña. Aaron tenía grandes sueños. Quería escalar los 59 picos de 14, pies de Colorado solo en invierno. Tal vez sea seguro decir que Aaron estaba lleno de ambición. Era decidido y un poco testarudo también. Todo era color de rosa y más como un sueño hecho realidad para Aaron hasta que algo trágico cambió su vida. El 26 de abril de 2003, Aaron, de 27 años, decidió emprender el Blue John Canyon, un remoto cañón de ranura en Utah. Sintiéndose realizado, no se molestó en decirle a nadie a dónde iba. Después de todo, ¿qué podría pasar? Bueno, resulta que pasaron muchas cosas. Mientras descendía a duras penas por una sección del cañón de aproximadamente 3 pies de ancho y 10 pies de profundidad, una roca de 800 libras encajada entre las paredes del cañón decidió unirse a Aaron en su aventura. La roca se desprendió y cayó sobre el antebrazo derecho de Ralston, aplastándolo contra la pared. El problema era que la roca había decidido quedarse allí mientras él estuviera allí. Pasó la mayor parte de 6 días atrapado en el cañón de arenisca, abriéndose paso lentamente con el agua y la comida que le quedaban. Como solo estaba destinado a una salida de un día, intentó todos los medios posibles para liberarse, ya sea tirando o empujando. Pero a esa roca no le molestaba que se le acabara el suministro de agua. Aaron tuvo que recurrir a una fuente de hidratación natural que no era refrescante. Su situación era crítica y él lo sabía. Incluso grabó una serie de mensajes para su familia y amigos. Enfrentado a la realidad de que tal vez no saliera vivo el 4.º día, Aaron hizo sus últimos intentos por amputar su brazo, pero no lo logró porque se dio cuenta de que necesitaba romper los huesos antes de intentar cortar el brazo. En ese momento, la única herramienta de corte disponible era una navaja de bolsillo barata conectada a una multiherramienta que no podía cortar el hueso. Se resignó a morir, grabando en video mensajes de despedida para su familia y garabateando su nombre, cumpleaños y la presunta fecha de su muerte en la pared del cañón. En la mañana del 6.º día, Aaron se dio cuenta de que su brazo había comenzado a descomponerse y logró romperse tanto el radio como el cúbito al torcer el brazo contra la roca. Con los huesos rotos, logró amputar su brazo con éxito usando el cuchillo. Con un tubo de camello que funcionaba como torniquete, todo el proceso fue una tortura. Pero Aaron no iba a permitir que algo tan insignificante como el dolor se interpusiera en su camino. Después de su autoamputación, Aaron salió de la ranura, colocó un ancla y descendió en rappel 20 metros y caminó kilómetros con un brazo y apenas con fuerzas. Justo cuando parecía que el universo se había dado por vencido con él, envió a una familia de excursionistas en su camino. Rápidamente alertaron a las autoridades. Sin embargo, los rescatistas ya estaban buscando a Aaron en ese momento y habían limitado su búsqueda a la región alrededor de Canyonlands, por lo que, afortunadamente, ya había un helicóptero cerca para extraerlo. Los rescatistas llegaron a Aaron aproximadamente 4 horas después de que se cortara el brazo. Cuando llegó al hospital, Aaron había perdido el 25% de su volumen sanguíneo total y más de 18 kilos. Después de su rescate, Aaron se convirtió en una celebridad de los medios y ganó fama a través de su libro Entre la espada y la pared y más tarde en la película 127 horas. En la actualidad, es un orador motivacional que comparte su experiencia con audiencias de todo el mundo. Número 8. Julian Coupe. ¿Alguna vez has pensado en cómo se sentiría caer del cielo y encontrarte en medio de una jungla? O digamos, la selva amazónica. Esto puede sonar como una horrible pesadilla, pero para Juliane Koepske, todo estaba sucediendo en la vida real.
Con solo 17 años tuvo una experiencia impactante que cambió toda su vida con una historia que comenzó con una extraña infancia nacida de padres alemanes en 1954. Juliane se crió en la jungla peruana de la que ahora tenía que escapar. Su padre, Hans Wilhelm Köpke, era un reconocido zoólogo y su madre, Maria Köpske, era una científica que estudiaba aves tropicales. Juntos establecieron una estación de investigación biológica llamada Panguana para poder sumergirse en el exuberante ecosistema de la selva tropical. Juliane se convirtió en una niña de la jungla mientras crecía en la estación. Mientras la mayoría de los niños jugaban en el patio trasero, Juliane se dejaba ver en la densa jungla amazónica llena de varias criaturas. Bueno, esta exposición temprana a la vida silvestre resultó ser un factor crucial en lo que vendría después. Todo comenzó el 24 de diciembre de 1971, cuando Juliane y su madre abordaron el vuelo 508 de Lanza de Lima a Pucallpa. Se suponía que este vuelo sería corto y divertido, pero el destino tenía otros planes. Ubicada en la segunda fila desde atrás, Juliane tomó el asiento de la ventana mientras su madre se sentaba en el asiento del medio, comiendo sus sándwiches y disfrutando cada momento. Pero 15 minutos antes de que se suponía que aterrizaran, el cielo de repente se volvió negro. La luz del día se convirtió en noche y los relámpagos destellaron en todas direcciones. ¿Podría ser este el fin del mundo? Inmediatamente, la turbulencia sacudió violentamente el avión. Y luego, sin más advertencia, un rayo cayó sobre el avión. Describió los gritos de la gente y el ruido del motor, hasta que todo lo que pudo escuchar fue el viento en sus oídos. El avión comenzó a desintegrarse en el aire. Juliane Köpke y el asiento en el que estaba atada se desprendieron del avión en ruinas. Ella dijo: «Ya no estaba dentro de la cabina, estaba afuera, al aire libre. No había abandonado el avión me había abandonado a mí». Lo siguiente que supo fue que estaba cayendo 10 pies por el aire hacia el dosel. Cuando Juliane finalmente se encontró en el suelo, estaba viva, con una clavícula rota, una herida profunda en el brazo y un zapato. Y digamos que fue un milagro. Pero su historia de asombrosa perseverancia aún no había terminado. En ese momento exacto, la infancia de Juliane en la jungla dio sus frutos. Después de una serie de búsquedas infructuosas de su madre, se embarcó en un viaje de supervivencia. Sintiéndose impotente y desesperanzada, recordó el consejo de su padre de seguir el agua río abajo, ya que allí era donde estaría la civilización. En ese momento, Juliane supo que en el Amazonas, el único medio de supervivencia era encontrar agua. Las noches estaban llenas de escenas aterradoras de la jungla, pero Juliane siguió adelante. En su 9º día, caminando por el bosque como en una escena de película, Juliane se encontró con una cabaña y decidió descansar en ella. Allí recordó haber pensado que probablemente moriría sola en la jungla, pero luego escuchó voces. Pertenecían a 3 leñadores peruanos que vivían en la cabaña. Juliane dijo que el primer hombre que vi parecía un ángel, aunque los hombres no sentían lo mismo. Estaban un poco asustados por ella y al principio pensaron que podría ser un espíritu del agua que creían que se llamaba Yemenjabut. Número 7. Ricky Maggi. El interior de Australia es una zona vasta, remota y poco poblada que cubre más del 70% del continente australiano y es el hogar de un conjunto diverso de especies animales. Ahora imagínese en un entorno así. Este fue el caso de Ricky Maggi. Una mezcla de supervivencia, desgracia y una pizca de humor. En enero de 2006, Ricky Maggi, de 35 años, partió para un trabajo en Port Hedland, Australia Occidental. Pero el día tenía otros planes para él. Originario de Queensland, Ricky no era un amante de la aventura ni alguien que quisiera poner a prueba sus límites en la naturaleza. Era un chico de ciudad normal, que conducía por el territorio del norte en su camino a un nuevo trabajo. Ricky estaba ocupado con sus asuntos, conduciendo para visitar a un amigo antes de volver al trabajo cuando las cosas tomaron un giro trágico. Según Ricky, decidió recoger a unos autoestopistas en el camino que afirmaban que se habían quedado sin combustible. En ese momento, ofrecer una mano de ayuda fue una decisión que tal vez no haya sido la más brillante de sus decisiones. Durante el viaje,
Uno de los autoestopistas le ofreció una bebida. Unos 20 minutos después, comenzó a sentirse mareado, y eso fue lo último que recordó. Sorprendentemente, se despertó medio enterrado en medio de la nada, sin tener idea de cómo había llegado allí. Lo habían robado o secuestrado por extraterrestres. Realmente no tenía idea. Ahora casi todo el mundo tendría un colapso. A estas alturas, sabiendo perfectamente que el interior del país no es conocido por su hospitalidad. Es más como una bienvenida al medio de la nada. Ahora es un lugar en el que hay que intentar quedarse. Pero Ricky no iba a dejar que ni siquiera el entorno lo defraudara. Estaba dispuesto a luchar hasta el final. Con nada más que su ingenio y un encendedor roto, Ricky estaba listo para hacer del interior del país su hogar temporal. En este punto, Ricky recordó rápidamente la primera regla de supervivencia: deshacerse de una dieta equilibrada. Se dio un festín de ranas, sanguijuelas, saltamontes y todo lo que pudiera encontrar con tal de sobrevivir. Sorprendentemente, los días se convirtieron en semanas y la situación de Ricky fue de mal en peor. Se podría decir que es un hombre con muchos talentos, incluido el hecho de que tuvo que mantenerse cuerdo a pesar de estar perdido durante 71 días. Sí, has oído bien, 71 días en el interior del país. Por fin, como un sueño hecho realidad. Después de más de 2 meses de aislamiento, un grupo de trabajadores de la estación descubrió a Ricky y probablemente pensó que se había topado con un fantasma. Ricky, que lucía demacrado, fue rescatado y llevado a un lugar seguro. Había perdido mucho peso, pasando de 230 libras a 105 libras. Después de su rescate, la historia de Ricky se convirtió en el tema de conversación de la ciudad. Su experiencia de vida lo llevó a escribir un libro titulado Left for Dead in the Outback, en el que comparte su increíble historia de supervivencia y cómo terminó allí. Mientras el Outback intentaba quitarle la vida, Ricky Magee salió con vida y una historia que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Número 6. Anna Elizabeth Johansson Bogenholm. Anna no buscaba ser noticia ni tener un milagro médico cuando fue a esquiar. Pero digamos que la vida tiene su propio plan. Fue la tarde del 20 de mayo de 1999 cuando Anna Bogenholm y 2 de sus colegas se dispusieron a esquiar en las montañas de las afueras de Narvik, Noruega. En aquel momento, Anna, de 29 años, estudiaba para ser cirujana ortopédica y era una esquiadora experta. Anna y sus colegas Marie Falkenberg y Thorvin Neisheim tomaron una ruta empinada por la ladera de la montaña. Había tomado esta ruta varias veces antes, pero ese día la naturaleza era muy impredecible. En el camino hacia abajo, por un giro del destino, perdió el control de sus esquís y cayó de cabeza sobre una capa de hielo de 20 cm. Debajo del hielo había un arroyo congelado. Cuando Anna cayó, el hielo, que parecía sólido, decidió mostrar su lado travieso al romperse bajo su peso, arrojándola al agua helada que había debajo. ¡Qué mal día! Cuando sus amigos la encontraron, solo sus pies y sus esquís estaban sobre el hielo. La agarraron por los esquís e intentaron sacarla, pero estaba fuertemente sujeta por las rocas y el hielo que había debajo. Pidieron ayuda, pero la situación no era prometedora. La cabeza y el torso de Anna se congelaban lentamente bajo el hielo gélido. Ahora bien, quedar atrapada bajo una capa de hielo es una escena que ocurre en las películas de terror, no en la realidad. Pero por suerte, mientras estaba bajo el agua, encontró una bolsa de aire y luchó por mantenerse consciente mientras llegaba la ayuda. Después de permanecer bajo el agua helada durante 40 minutos, Anna dejó de moverse y su cuerpo se quedó flácido. La hipotermia se instaló, su corazón se desaceleró y finalmente su temperatura corporal llegó a unos asombrosos 13,7 grados Celsius, que fue la más baja jamás registrada en un ser humano que sobrevivió. La mayoría de nosotros nos habríamos dado por vencidos en ese momento, pero el cuerpo de Anna tenía otros planes. Finalmente, llegaron los rescatistas desde el fondo de la montaña. Con una pala de jardinería puntiaguda, pudieron cavar el duro hielo y sacar a Anna del agua fría. A las 19:40 había estado bajo el agua helada durante 80 minutos.
Según todos los informes, todos creían que estaba clínicamente muerta, sin pulso, sin señales de vida, solo un cuerpo rígido y sin vida. Si había un buen momento para rendirse, este debería haber sido el momento perfecto. Pero aquí es donde las cosas se complicaron. En lugar de meterla en una bolsa para cadáveres, el equipo médico intentó darle una última oportunidad. El equipo médico tomó medidas, utilizando todas las habilidades que pudieron recordar para calentar a Anna. Poco a poco, su cuerpo comenzó a responder y su corazón, que había tenido un descanso muy importante, comenzó a responder. Y luego, para la mayor sorpresa de todos, Anna volvió a la vida. Sin embargo, tardó más de un año en moverse porque algunos nervios habían resultado dañados durante su terrible experiencia. Número 5. Poon Lim nunca imaginó en qué se convertiría. Pero, ¿cómo podría prepararse para lo que enfrentó? Suena impredecible, ¿verdad? Ese fue exactamente el sentimiento de Poon Lim cuando se encontró en tal situación. Poon Lim nació en China en 1918. Creció en un pueblo de pescadores y aprendió a nadar a una edad temprana. Cuando tenía solo 10 años, su familia se mudó a Malasia, donde continuó trabajando en la industria pesquera. Entonces, digamos que tenía esta habilidad para nadar desde una edad temprana. En 1942, a los 30 años, Poon Lim fue reclutado en la Marina Mercante China para trabajar como mayordomo en el SS Ben Lomond, un barco británico que transportaba suministros desde el sudeste asiático hasta Australia. Sorprendentemente, sucedió lo inesperado. El 23 de noviembre de 1942, el Ben Lomond se abría paso tranquilamente por el Atlántico cuando un submarino alemán decidió arruinarle el día. En un abrir y cerrar de ojos, el barco se dirigía al fondo del océano. Lim, que nunca quiso unirse al barco, agarró un chaleco salvavidas y saltó por la borda. Cuando el barco desapareció bajo las olas, Lim se encontró en medio de la nada, sin amigos ni familiares a su alrededor, excepto el tiburón hambriento. Por suerte para él, aunque en ese momento no fue una cuestión de suerte, encontró una balsa salvavidas de madera cerca. Lim estaba a punto de probar hasta dónde podía llegar la creatividad humana. Tuvo que crear un dosel con el material de la balsa para protegerse del sol y recogió agua de lluvia con su chaleco salvavidas. Hablando de creatividad, la pesca se volvió importante, ya que fabricó anzuelos de metal y usó todo lo que pudo encontrar como cebo. No fue fácil para Lim luchar por sobrevivir, luchando contra el mareo, las temperaturas extremas y las amenazas de los tiburones. Incluso tuvo que atrapar aves marinas que aterrizaban en su balsa, usando su sangre para saciar su sed. Pero resistió, encontrando la manera de sobrevivir en las condiciones más duras como un sueño hecho realidad. El 5 de abril de 1943, Lim fue rescatado por pescadores brasileños. Su historia ganó atención internacional de inmediato y se convirtió en un símbolo de supervivencia. Contra todo pronóstico, esto lo inspiró a publicar un manual de supervivencia titulado Survival in the Open Sea, compartiendo su experiencia de vida con otros. Número 4. Said. Ya sabes que la vida a veces te da lo que no ves venir. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Said con solo 2 años y medio. Fue más como una situación más grande que su edad. Era una tarde fresca en casa cuando una vela encendió accidentalmente su ropa de cama. Fue un momento horrible que provocó quemaduras graves que cubrieron el 80% de su pequeño cuerpo. Los médicos estaban listos para empacarlo, pensando que no lo lograría. Pero el pequeño Said aún no estaba listo para eso. Se sometió a varias cirugías, pero ¿adivinen qué? Said salió vivo del hospital. Tuvo que adaptarse a los desafíos importantes de la vida, incluida la pérdida de ambas manos, la vista, un dedo del pie derecho y todos los dedos del pie izquierdo. Al crecer, Said enfrentó algunos momentos difíciles, ya que a menudo lo encontraban como blanco de chismes. Imagínese ser un niño y escuchar a alguien decir, «Pareces un zombi». Esa es razón suficiente para cuestionar la propia existencia. Pero la madre de Said estuvo a su lado, alentándolo a aceptar quién es hoy. Había canalizado su experiencia en algo positivo.
Su vida se había convertido en un faro de esperanza para otros que enfrentan los desafíos de la vida. Número 3. Tommy Oldham Ashcraft. En las vastas aguas azules del Océano Pacífico, Tommy Oldham Ashcraft y Richard Sharp se embarcaron juntos en una aventura de navegación en septiembre de 1983. La pareja estaba entregando un barco de lujo llamado Hazana desde el puerto Papit de Tahití a San Diego, lo que parecía un viaje de rutina, o eso creían. 3 semanas después de su viaje, la madre naturaleza tenía otros planes. Mientras disfrutaban de su tiempo en mar abierto, ocurrió una tragedia en forma del huracán Raymond. Tommy, una mujer de 23 años, y su prometido Richard ciertamente no eran ajenos al mar. Richard, en particular, era un marinero fuerte y fue el contratado para entregar Hosanna a su destino final en San Diego. Con Tommy a su lado, la vida fue un viaje perfecto hacia lo desconocido que solo contenía alegría y amor. Durante las primeras 2 semanas, el viaje fue tranquilo. Las suaves olas y la inmensidad tranquilizadora del Pacífico demostraron ser una escapada tranquila para la pareja. Sin embargo, el 12 de octubre, la calma pacífica fue interrumpida por una tormenta de categoría 4 llamada Raymond. Las olas de 40 pies envolvieron el barco, lo que provocó que Richard enviara a Tommy bajo cubierta. Las olas se volvieron tan violentas y los vientos tan fuertes que el yate volcó. Apenas momentos antes de esto, Tommy escuchó a su prometido gritar. Los brutales vendavales derribaron a Tommy. Hicieron que cayera hacia atrás y sufriera una herida grave en la cabeza. La herida sangrante la dejó inconsciente durante casi 30 horas. Cuando finalmente despertó, estaba sola. Tommy no solo tuvo que lidiar con encontrar una manera de llegar a tierra, que no había a la vista, solo agua interminable, sino también con la posibilidad muy real de que su pareja hubiera muerto. Aislada, con nada más que un barco en ruinas que la mantenía a flote, Tommy tuvo que considerar sus próximos pasos. Tenía pocas opciones, pero sabía que lucharía por mantenerse con vida. El corte sangrante en su cabeza necesitaba tratamiento médico, pero no estaba cerca de la tierra y aparentemente no tenía forma de volver a tierra. Después de más de un mes a la deriva, divisó tierra en el horizonte. Hilo, Hawái. Era el primer suelo firme que veía en semanas y señalaba el final de su calvario. Número 2. Victoria Cilliers. Hasta que la muerte nos separe, adquiere un significado mucho más oscuro en la vida de Victoria Cilliers. El domingo de Pascua de 2015, lo que comenzó como una rutina normal para Victoria, terminó siendo un día lleno de traición y casi la pérdida de su vida. Victoria, conocida por ser una experta paracaidista, se lanzó en paracaídas en Wiltshire, Inglaterra, bajo la impresión de que su marido lo había planeado para arreglar su matrimonio ya roto. Pero cuando cayó a una altura vertiginosa de 4 pies, Victoria se dio cuenta de que algo iba mal, porque intentó repetidamente abrir su paracaídas, pero fue inútil. Victoria dijo que no estaba demasiado preocupada, pero cuando su paracaídas reservado falló, se dio cuenta de que algo iba muy mal. Volando a 60 millas por hora, uno pensaría que ese sería el trágico final de su vida. Pero he aquí que Victoria sobrevivió milagrosamente, a pesar de las lesiones que amenazaban su vida. Esto sucedió porque aterrizó en un campo blando y recién arado. Pero mientras Victoria estaba convencida de que no había experimentado nada más que un trágico accidente, la empresa detrás del salto en paracaídas inmediatamente sospechó de algo sucio. Poco después de una investigación muy intensa, descubrieron que el marido de Victoria, Emile Cilliers, era el responsable. Después del intento de asesinato, Victoria, que luchaba por aceptar que su marido fuera capaz de matarla, recordó que una semana antes su marido había intentado gasearla. Luego, ella le había enviado un mensaje de texto en broma preguntándole si estaba tratando de matar. Número 1. Hugh Glass. Todo comenzó cuando Glass se encontró con un oso pardo con sus cachorros mientras buscaba la expedición de Ashley Food Company cerca de la actual Lemon. El oso lo dejó con una pierna rota, el cuero cabelludo desgarrado, la garganta perforada y numerosos moretones. ¿Quién habría sobrevivido a esto? Creyendo que estaba muerto,
Los líderes de la expedición ordenaron a John Fitzgerald y Jim Bridger que se quedaran con él hasta que diera su último aliento. Pero estos dos tenían algo más en mente que no implicaba cuidar a un hombre muy RTE. Los dos hombres, convencidos de que Glass estaba perdido, decidieron manejar la situación por su cuenta. Lo pusieron en una tumba poco profunda y se llevaron su pistola, cuchillo y equipo para hacer fuego. Después de todo, ¿para qué los necesita un hombre RTO? Lo que no sabían es que Glass estaba lejos de estar muerto, que estaba a 200 millas de distancia. En el camino, comió todo lo que pudo encontrar. Bayas, insectos, lo que fuera, uno pensaría que se rendiría. Pero cada centímetro doloroso que se movía estaba impulsado por una venganza singular. Glass estaba decidido a encontrar a los hombres que lo dejaron por MURTO y darles una buena lección, si no su puño. Semanas después, cuando finalmente llegó a Fort Kiowa con aspecto más de zombie que de hombre, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaban sus amigos. Y cuando los encontró, bueno, digamos que se sorprendieron un poco al ver a Hugh Glass muy vivo y sin muchas ganas de perdonar y olvidar. Nos vemos en el próximo video.